soluciona si el paciente no puede. Entonces el TIPS, que es el shunt portosistémico intrahepático transyugular, a través de la yugular le introducen por una sonda este pequeño como cinta metálica, un stent, que hace que el problema de la obstrucción de la vena porta a nivel intrahepático se soluciona, porque esto va a una conducción de la vena cava y entonces la obstrucción ya se soluciona. El gran problema que existe es que ese pequeño stent se va llenando poco a poco de coágulos y al final se vuelve a cerrar. Entonces tienen que estar haciendo el cambio del stent, que primero es muy caro y después es complicado y puede tener complicaciones el sacar y poner esos stents. Acá, bueno, la cirugía que ya se hace muy poco. Y vamos a hablar un poco sobre encefalopatía hepática. Entonces, la encefalopatía hepática también es un problema, ¿no?, de las enfermedades hepáticas, ¿no?, y que la definición, lo primero siempre cuando hablamos de un tema, tenemos que saber la definición. Es un síndrome neuropsiquiátrico que toma la esfera neurológica, pero la esfera también del comportamiento, que ocurre cuando la sangre, la circulación portal, que conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la dieta y las materias intestinales, llega al cerebro en estado inalterado debido a una falla hepática o derivación portosistémica de la sangre. Entonces, esto es la definición. Una cosa que nosotros podríamos añadir a esta definición es un síndrome neuropsiquiátrico reversible. Porque este problema de encefalopatía hepática, si uno hace que estas sustancias se puedan eliminar, no lleguen al sistema nervioso, el paciente vuelve a la normalidad y los signos de encefalopatía desaparecen. Reversible. A diferencia, por ejemplo, un paciente que tiene encefalopatía después de una meningitis, una encefalopatía después de un accidente cerebrovascular, que generalmente van a quedar con cierto deterioro o van a quedar con un signo irreversible de lesión, ¿no?, en muchos de los casos. Saber que esta encefalopatía puede ser aguda, y el término agudo es de menos de 8 semanas de evolución. Cuando uno dice agudo, será un día, no 2 días, pero agudo para la definición de encefalopatía hepática es menos de 8 semanas de evolución. Generalmente son pacientes que han tenido una complicación de una hepatitis viral o son pacientes que han tenido una complicación de algún compromiso de algún medicamento o alguna toxina, ¿no?, en un trabajo o un medicamento que ha producido la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática aguda está enmascarada en un cuadro de manifestaciones sistémicas. A diferencia de la encefalopatía hepática crónica, el paciente que tiene encefalopatía hepática aguda se presenta también con manifestaciones como que de repente el paciente puede tener problemas de coagulación. De repente el paciente se manifiesta con un problema de hipoglicemia severa. El paciente puede tener una hipertensión endocraniana por edema cerebral. El paciente puede tener infecciones sobreagregadas, entre otras. Porque el paciente con encefalopatía hepática aguda, generalmente esto está dentro de lo que llaman una insuficiencia hepática fulminante. El daño hepático hace que no se producen proteínas de la coagulación. El hígado no produce proteínas de la coagulación y el paciente puede desangrarse con inclusive un endovenoso. A veces hay pacientes que uno le pone el endovenoso y después le saca, no agarró, y comienza a sangrar y no para el sangrado. Cuando a esos pacientes de repente le ponemos una aguja para sacar líquido asítico, después comienza a sangrar y no para el sangrado. O el paciente puede tener, sabemos que el hígado tiene una función de almacenamiento de glucógeno, como también hace el almacenamiento de grasas. En el caso del glucógeno, el glucógeno es una forma de tener azúcar almacenado. Estos pacientes no pueden almacenar el glucógeno se elimina y el paciente, por ejemplo, está 6 horas en ayunas y la glucosa puede llegar a niveles
de 40 a 30 y el paciente puede morirse por una hipoxia cerebral, ¿no? Por esa hipoglicemia marcada, y entonces la célula nerviosa, al tener esos valores tan pobres de glucosa, da una muerte cerebral y el paciente puede morir por una hipoglicemia severa. Infecciones sobreagregadas, porque las células de Kupffer que están en el hígado, que defienden de muchas infecciones intestinales, no están funcionando, y entonces en el paciente con encefalopatía hepática aguda fulminante, el paciente se muere por la hipertensión endocraniana y se enclava, el paciente se muere por coagulación, por hipoglicemia, la encefalopatía hepática, el estado de confusión que tiene, como que no es el factor más importante. Estos pacientes, el porcentaje de sobrevida están en aproximadamente 1 de cada 2 pacientes sobreviven, ¿no? Y hay que saber cuál es la causa, pongamos en una hepatitis viral tipo A o tipo B, es la causa más común de trasplante en el paciente de forma aguda, ¿no? De repente tengo una hepatitis fulminante. O los niñitos que toman paracetamol, ¿no? En forma descuidada, ¿no? Una de las causas más interesantes que yo siempre recuerdo en las clases es, si ustedes ven todas estas cápsulas que tienen para presionar y que no se puede abrir los frasquitos, ¿no? de vitaminas y de todo, están dados porque en Australia y en Inglaterra se vendía pues el paracetamol como dulce, como caramelo para los niños, y los niños se los tomaban, y entonces el paracetamol produce una alteración de la excreción del hígado, y entonces si el paciente toma una dosis tóxica, que en los niños es entre 8 y 10 tabletas de paracetamol, entonces el paciente va a ser una insuficiencia hepática fulminante y muere. Pues esa fue como la causa más importante por la cual las pastillas que hay, donde hay muchas pastillas, tienen este tipo de protección, ¿no? Pero lo más común nosotros que vemos en la encefalopatía es la encefalopatía hepática crónica, que es secundaria a un problema de un hígado que está crónicamente enfermo. Y en estos pacientes vamos a ver, ¿no?, cuáles son las manifestaciones. Esta Universidad de West Haven hizo este cuadro que se mantiene, esto ya tiene más de 50 años, pero se mantiene, en la cual el paciente que tiene encefalopatía hepática va a tener diferentes manifestaciones. Y vamos a ver el estado de conciencia, la personalidad e intelecto y anormalidades neuromusculares. Y vamos a ver que la encefalopatía, en la medida que afecta al sistema nervioso, va a tener en un primer grado hipersomnia, mucho sueño, insomnio, de repente no puede dormir, o lo que es muy característico, y uno siempre le pregunta al paciente, inversión del ciclo vigila-sueño. El paciente que tiene esta encefalopatía hepática crónica se duerme durante el día y no duerme en la noche. Lo peor que puede ocurrir es que alguien en la casa dice, tómate tu pastilla de diazepam para que puedas descansar tranquilo. Y el diazepam es una benzodiazepina que va a hacer que este paciente ya entre en un coma profundo. Ahora, como vamos a ver los factores de complicaciones o que desencadenan la encefalopatía, vamos a ver que ese es un factor importante. El paciente tiene alteraciones entre euforia, depresión, no está atento y está irritable. Y uno va a encontrar en el grado 1 un tremor metabólico, que no se nota otra cosa, sino que la escritura comienza a ser un poquito temblorosa y la característica de la escritura se pierde. Entonces, por eso es que uno, a los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica, uno siempre tiene que hacerlos que escriban algo para ver si están en ese grado de encefalopatía y prevenir que se vaya a complicar. Llega en el grado 2 con respuestas lentas, letargia, el paciente tiene inhibiciones disminuidas, ¿no? Hace cosas que normalmente una persona se contendría, pero esta persona hace esas cosas, no hay una inhibición adecuada, conducta inapropiada, ataxia, y el paciente ya va a presentar la asteresis o flapping, que es ese movimiento de las extremidades, que no es patognomónico en la encefalopatía hepática, pero que lo vemos en estos pacientes, habla inentendible y reflejo
puede ser más severo, la somnolencia, la confusión, ya está en un estado de estupor, hay una conducta bizarra, paranoia, no asocia ideas, el asterixis se asocia a reflejos hiperactivos, hay presencia de nistagmus o presencia de clonus. Y finalmente el paciente puede estar ya en un estupor o inconsciencia, ya el paciente no tiene ningún control de sí mismo, apenas va a poder responder a acciones para el dolor, ¿no? Ya no responde a ninguna, solamente si uno, generalmente al paciente uno le presiona la región external, el paciente trata de sostener la mano como una defensa. Ya no hay asterixis, las pupilas están dilatadas, ¿no? Hay las pupilas midriáticas, y el paciente puede presentar opistótomos, ¿no? Como un dato de característica. Entonces, esto es importante poder notarlo, ¿no? Saber recordar algunos términos: letargia, que las tiene asociadas a somnolencia; confusión es un estado de torpeza o incoherencia; estupor es un estado de inconsciencia parcial, con ausencia de movimientos y reacción a estímulos; el coma es un estado de sueño profundo, con audición del conocimiento, sensibilidad y motilidad. La asterixis, que son estos movimientos involuntarios de dorsiflexión de la articulación, y uno tiene que tratar de siempre en el paciente de ver cómo se hace, ¿no? Y parece mentira, los pacientes que tienen los cirróticos, ellos como que tratan de ver que, como que esconder ese movimiento irregular. Uno hace generalmente flexión del brazo y antebrazo y extensión de la mano, y puede ser que sea espontáneo, o uno tiene que presionar un poquito y aparece la asterixis, ¿no? Nistagmus, que son estos espasmos clónicos de los músculos del globo ocular que producen movimientos involuntarios de estos. El nistagmus normalmente puede encontrarse en algunos pacientes, pero cuando el paciente tiene estos muchos nistagmus horizontales, verticales o circunferenciales, ya uno dice acá hay un problema. Clonus, que uno puede hacer unos reflejos osteotendinosos, y el reflejo osteotendinoso como que no se agota pese a que el estímulo del reflejo ya paró, ¿no? Y opistótonos, que es un espasmo tetánico de los músculos del cuello y de la columna que forma un arco, ¿no? Ya son datos así. Y lo que llama la atención es que, como este es un cuadro irreversible, de repente uno lo ve al paciente en un estado comatoso y comienza a dar un tratamiento, y al día siguiente la persona es otra. Uno lo ve que está contestando bien. Puede ser algo en menos de 24 horas, ¿no? Porque esto es una encefalopatía metabólica que, si uno controla el factor desencadenante y da un tratamiento, puede ser totalmente reversible. Estas son las pruebas de diagnóstico que utilizamos en pacientes en el consultorio para ver si están en encefalopatía. Estos son para determinar si el paciente tiene encefalopatía grado 1, ¿no? El estado de praxis, uno le hace que haga una estrella con unos palitos de fósforos, o le pide que escriba, y uno nota que la escritura, como es temblorosa, se altera, inclusive ya no tiene ninguna, se le va yendo para arriba, para abajo, ¿no? Y es el test de conexión numérica. Eso lo teníamos, se nos ha perdido las hojitas, pero lo que uno hace es, uno pone y le dice como un jueguito que llegue del 1 al 25, y eso lo tiene que hacer una persona normal en menos de 30 segundos. Si se demora más de 30 segundos, entonces nos dice: esta persona tiene una apraxia, esto nos está indicando que tiene un cuadro de encefalopatía. ¿Por qué ocurre todo esto? Uno, porque el hígado sintetiza menor cantidad de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cerebro. Dos, porque el hígado enfermo puede comenzar a sintetizar sustancias tóxicas para el cerebro. Y tres, porque el hígado falla en limpiar sustancias tóxicas de circulación portal, las cuales llegan hasta el cerebro sin haber sido depuradas. Entonces, todas estas manifestaciones nos indican que el hígado está fallando de una forma significativa. Saber que hay factores, que los cambios de la encefalopatía hepática son de inhibición. Entonces, cuando uno ve que un paciente está convulsionando, la convulsión es una reacción de excitación. Entonces, esto no ocurre en la encefalopatía hepática.
el ciclo pasado puse una pregunta y puede ocurrir, pero entonces, y había sacado unos libros de texto que puede ocurrir, pero eso es lo raro, ¿no? Cuando el paciente presenta convulsiones, generalmente, y es una encefalopatía hepática, y nosotros hemos tenido varios pacientes, es que el paciente con encefalopatía hepática puede tener un estado de confusión y puede caerse, y al caerse hemos tenido pacientes que han tenido un traumatismo encefalocraniano y se ha producido un hematoma intracerebral y ahí el paciente convulsionó. Entonces yo siempre que veo un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica y convulsionó, yo digo, de repente hay una complicación, pero la convulsión no es parte del cuadro clínico de la encefalopatía hepática, porque la convulsión es porque hay una excitación del sistema nervioso, y en la encefalopatía lo que hay es una inhibición. Se produce porque hay una serie de neurotoxinas inhibitores que están aumentadas. Básicamente el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y la glicina, y han disminuido más bien el glutamato y el aspartato. Aquí saber que dentro de los mecanismos, el amonio, que es un producto de degradación de las proteínas, es un factor importante por la acción bacteriana y por las proteínas que uno ingiere en la alimentación. Y si es que el hígado no elimina estos productos de toxicidad como el amonio, eso puede ser un factor importante. La neurotransmisión GABérgica, este GABA también es un factor que puede favorecer la encefalopatía, y la aparición de falsos neurotransmisores como la octopamina, o que haya un aumento de los aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos aromáticos básicamente son derivados que tienen grupos azufre o grupos fenilalanina, que es lo triptofano, ¿no? Entonces, cuando el paciente le dan una recomendación dietética, por eso que le dicen, usted no coma carne. Y uno dice, pero ¿por qué no le dan carne? Si el cirrótico es un paciente, es una persona que está desnutrido y le quitan en la carne, porque la carne tiene mayor cantidad de aminoácidos aromáticos. Y más bien le dicen que coma más verduras porque tiene mayor cantidad de aminoácidos ramificados, que son como que protectores de que el paciente no haga tanta encefalopatía. Entonces, son varios factores importantes por los cuales se produce la encefalopatía hepática. Y es lo que uno tiene que después ver en el tratamiento, pues, porque lamentablemente el paciente, estas manifestaciones se ven en una enfermedad hepática crónica, en la cual a veces la única solución es el trasplante hepático, y el trasplante hepático es algo sumamente complicado. Entonces, en estos pacientes, acá tengo un maximizado, estamos haciendo todo en perdón, no me han dicho nada. Yo recién me doy cuenta porque no puedo distinguir bien las siglas acá, y todavía acá vemos factores que estamos viendo, ¿no? Pero lo que hemos visto, la neuroexcitación y la neurodepresión. Entonces, estos factores son los que aumentan la posibilidad de que el paciente tenga encefalopatía. Y entonces pongamos la diazepam y las benzodiazepinas endógenas pueden ser un factor de que aumente la encefalopatía. Acá, este es un esquema muy bonito de los receptores GABA. Esto está en la célula nerviosa. Entonces, la célula nerviosa, ¿por qué entra en encefalopatía? Ese es el mecanismo normal del receptor GABA, y ese receptor GABA tiene su funcionamiento normal. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene toxinas y se produce gran cantidad de gamma aminobutírico, esto favorece un aumento de la inhibición. Esto hace que la célula nerviosa sea más lenta. Y al ser más lenta, entonces la confusión, todo lo que es la respuesta neurológica va a estar inhibida, y el paciente, ¿por qué produce, flapping? Porque nosotros tenemos acá el tono muscular, y el tono muscular está regulado por sinapsis que mantienen el tono. No está dando una orden, mantén el tono, pero como esto está alterado, se le va el tono y no puede mantener el tono muscular. Los barbitúricos, las benzodiazepinas, favorecen el sistema GABA, y eso, los barbitúricos y benzodiazepinas,
van a favorecer que el paciente aumente la posibilidad de que tenga encefalopatía, o si es que tiene encefalopatía, la pueda aumentar y ser más severa. Entonces, en la encefalopatía hepática hay desbalances metabólicos y neurotoxinas que alteran la repolarización neuronal, alteran la sensibilidad de los receptores neuronales y hay modificación en el metabolismo neuronal y de los astrógenos. Aquí un poco todo lo que ocurre y cómo llega la secuencia de encefalopatía hepática, que es un poco lo que ya hemos mencionado. Y este cuadrito ya bien antiguo que tengo, pero que siempre es importante. El paciente con encefalopatía hepática, para que ocurra encefalopatía, generalmente va a haber factores desencadenantes. Entonces, claro, la primera parte espontánea, cuando el paciente tiene una cosa espontánea es porque el paciente lo han operado por una derivación portosistémica. Entonces, cuando hay una operación portosistémica, el paciente está con un problema de hipertensión portal y entonces para que no tenga la hipertensión portal, lo que hacen es conectan la vena porta o una parte de la vena porta al sistema cava. Y entonces al conectar la sangre que viene de la porta al sistema cava, ya la sangre va directamente y no es metabolizada por el hígado. Y entonces el paciente, como no tiene metabolismo hepático, el hígado no funciona mucho y encima todo se va directamente a la circulación general, llega al sistema nervioso y entra en encefalopatía en forma espontánea por la cirugía, no ha sido tan espontánea. Y hay el paciente que tiene encefalopatía nitrogenosa espontánea. Nosotros a veces, vemos a los pacientes y vemos que con el tiempo el paciente se cuida para no tener complicaciones, hace su tratamiento, pero entra en encefalopatía, ¿Qué cosa es lo que significa? Que ese hígado ya prácticamente ya no está funcionando. Entonces, en la enfermedad, la cirrosis, lamentablemente, si uno no tiene un tratamiento curativo, la enfermedad, el paciente se complica. Y entonces cuando el hígado sigue disminuyendo la cantidad de células hepáticas, los hepatocitos, entonces ya no puede depurar las sustancias y el paciente ya llega el momento que cualquier cosa hace que el encefalopatía. Ya es el paciente que tiene una reserva hepática funcional mínima. Pero en los pacientes que todavía tienen reserva hepática funcional, estos son los factores precipitantes. Sangrado gastrointestinal. Entonces de repente el paciente estaba tranquilo y presentó vómito de sangre por una varice que se rompió y esa sangre se va a absorber en el tubo digestivo, va a aumentar la cantidad de amonio y de proteínas y el paciente entra en encefalopatía por culpa del sangrado. O el paciente en el cual, ¿no? Lo que habíamos dicho, el paciente no deja dormir, dale una pastilla para que nos deje tranquilos. Y el sedante actúa sobre ese receptor GABA y estimula que el paciente que no deja de dormir ya nos deja tranquilos, pero al día siguiente no se asusta, ¿no? Son las 4 de la tarde y todavía no se despierta. ¿Qué cosa le has dado? ¿Le has dado 2 tabletas? No, pero el sedante precipitó el cuadro de encefalopatía, ¿no? Entonces, sí, a veces el paciente puede, y eso es importante porque el sedante puede deprimir el centro respiratorio y algunos pacientes pueden morir por un paro respiratorio. Analgésicos y tranquilizantes, pacientes en los cuales hay desequilibrios hidroelectrolíticos, hipocalemia, infecciones que aumentan el catabolismo en el hígado y entonces una infección, el paciente está con una diarrea infecciosa o hace una infección urinaria o tiene una peritonitis bacteriana espontánea y eso puede hacer que el paciente entre en encefalopatía. Y exceso de ingesta proteica, entonces comen muchas proteínas de origen animal. Nosotros hemos tenido varias veces que el paciente que por ser su cumpleaños le compran su pollo bróster, ¿no? Y entonces dijeron, no, por ser esta vez le han comprado su pollo, se lo come con todo y al día siguiente está en la emergencia porque tuvo un exceso de proteínas de origen animal que desencadenan el cuadro. El estreñimiento, el paciente estreñido, entonces como que hay un aumento de la absorción de sustancias del intestino y eso puede ser un factor. Por eso que dentro del tratamiento se da laxantes y bueno, se da la lactulosa que tiene un efecto también para disminuir la flora amoniogénica. Creo que eso, acá hay una última imagen en la cual como el paciente tiene problemas de encefalopatía, hay que diferenciarlo de algunos factores que pueden haber complicaciones. No hay ninguna clase posterior.
baja el sodio y puede haber una confusión. Entonces uno dice, tú eres encefalopatía, pero no, de repente no está en encefalopatía, pero bajo de la disminución del sodio hace que el paciente pueda tener apatía, náuseas, cefalea, hipotensión. Entonces lo puede encontrar un poco confuso y uno de repente le comienza a dar tratamiento como si fuera una encefalopatía y no es una hiponatremia. Saber que los pacientes cirróticos, un buen porcentaje de los pacientes cirróticos son alcohólicos, y el paciente, aunque promete dejar de tomar, el alcoholismo es una enfermedad y muchos de ellos el primer mes y medio no toman nada, pero después comienzan a tomar un poquito nomás, ¿no? Para que dicen, vamos a probar si dejamos, y de repente el paciente puede tener manifestaciones no de encefalopatía, sino de intoxicación alcohólica, y no saber diferenciar. Hay hiperactividad, ansiedad, alucinaciones, habla rápida, tremor fino, taquicardia, el delirium tremens, en el cual hay este tipo de características. Diferenciar lo que es psicosis funcional, rasgo de personalidad alterada, ya que son previos. En el paciente con encefalopatía hepática, el paciente puede tener como una personalidad que cambia, pero que es reversible. En cambio, en el paciente con un problema de psicosis funcional, si el paciente no tiene tratamiento antipsicótico, esos rasgos de personalidad persisten. Y la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad rara, que tiene un problema neurológico y un problema hepático, y que tiene no movimientos de flapping asterixis, sino movimientos coreatetóxicos, y entonces uno hay que diferenciarlo. Es una enfermedad realmente muy inusual. Y los anillos de Kaiser-Fleischer, que es que en el iris hay la impregnación de pequeñas partículas de cobre. En la enfermedad de Wilson es una degeneración por acumulación de cobre a nivel cerebral y a nivel del hígado, y también puede haber en el iris, y esto, como digo, es una cosa poco frecuente. Entonces, saber que el paciente que tiene enfermedad hepática crónica va a tener, y hepática aguda puede tener manifestaciones encefalopáticas, ¿no? Saber que también muchos de estos pacientes en enfermedad hepática puede haber la hipertensión portal, y después no olvidarse que el paciente de que la citis, el día de mañana creo que tiene la clase de la citis, es una manifestación importante que tiene que revisar. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de repente ha quedado?